tardes, mi nombre es Fernando Alberto Barrera Jaime y estoy estudiando la maestría en Gerencia de Programas Sanitarios y Inocuidad Alimentaria. El tema que les voy a presentar es peligros en los alimentos, lo cual me especificaría en el tema de los peligros biológicos. Bueno, de manera de introducción, la inocuidad es vista como calidad de no nocivo y aplicada a los alimentos conformando lo que actualmente denominamos inocuidad alimentaria. ¿Qué significa esto? Que es la cualidad que tendría un alimento a no dañar la salud de un ser humano. Asimismo, el término de inocuidad lo catalogan como una cualidad que reúne un alimento para que no produzca ningún tipo de daño al organismo que lo vaya a ingerir. Pues aquí les presento una tabla donde menciono los brotes de enfermedades transmitidas en alimentos en toda América Latina. Este es referente a la FDA, donde menciona de 1997 a 2002, lo cual nos damos cuenta donde subrayo en manera amarillo es México, donde tiene 461 brotes de casos y de afectados son 9.889, lo cual de ellos han fallecido 41 durante esos 5 años. El país que sigue atrás de México sería Brasil, lo cual tiene 432 brotes y el número de afectados son 10.701, con un total de fallecidos 4. Y así posteriormente. Todo esto se debe a los manejos o procedimientos de cada planta y estatutos de cada país, lo cual se ha ido mucho mejorando, ¿no? Bueno, las fuentes y mecanismos de contaminación que puede haber en un peligro biológico o que ocasiona un peligro biológico son 7 los que menciono ahorita. Primero, una primera contaminación sería el humano, lo cual trabajaría de manera directa, debido a que puede originar desde una manera de que pueda toser y esté enfermo, otra que tenga una herida superficial y tenga un contacto con el producto. Igual puede ser otra fuente el aire, la tierra, el agua que esté contaminada debido, por ejemplo, a un agente patógeno como el E. coli, donde las aves o animales beben agua y a veces esa agua llega hasta los depósitos del hogar. Asimismo, otra fuente de contaminación sería los utensilios y equipos, debido a un mal procedimiento de saneamiento de dicho equipo que tenga contacto con el alimento. Otra fuente sería las materias primas e ingredientes que se utilizarían para el proceso, que vengan contaminadas con un agente biológico. Y asimismo, de manera de origen o contaminación de origen, podemos llamarle a la fauna nociva, que es lo que está alrededor de la planta. Y si no está alrededor de una planta procesadora, es de un alimento o una carne que se llegó a cocinar de mal manera, que no llegó a la temperatura adecuada para que todos los microorganismos que vinieran en ese producto los eliminaran. Bueno, de manera general les voy a comentar los peligros en los alimentos, ¿no? Ya sabemos que son 3: el riesgo biológico, el riesgo químico y el riesgo físico. El biológico, pues, en general son tales como bacterias, virus, hongos o parásitos que ocasionan intoxicaciones o desórdenes fisiológicos en el cuerpo humano. El químico, ya sea que fueron adicionados al alimento, que se encuentran presentes de forma natural en el alimento o que se producen por agentes biológicos, que normalmente ese es un grado que congenia con los biológicos y los químicos. El tercero es el físico, que pueden ser los materiales sólidos, que puedan ser partículas metálicas, madera, etc. Bueno, ya en sí que yo iba a hablar de los peligros biológicos, pues vamos a definir primero qué es un peligro biológico, o en sí a qué se refiere un peligro biológico. Se define como un microorganismo patógeno, una bacteria, virus u otro organismo de tamaño microscópico capaz de causar una enfermedad en el ser humano. ¿Y qué formas pueden causar una enfermedad? Pues existen 3 formas, las cuales la primera es los que crecen en los alimentos y producen una toxina activa antes de su consumo. Aquí les pongo un ejemplo, que por ejemplo el ejemplo del Clostridium botulinum, que es un agente biológico, lo cual se da muy común en las latas. Con un golpe o
un gas de misma lata puede ocasionar que se produzca el agente biológico del Clostridium y esa produzca una toxina activa y se mantenga durante la lata hasta su consumo. La otra forma que puede causar una enfermedad puede ser la que existen como contaminantes en los alimentos, pero que son capaces de iniciar la infección cuando se ingieren. Esto es muy común en los restaurantes donde preparan comida, que es la salmonela, debido a que puede estar ahí y durante las horas al ingerir ese alimento te puede causar algún daño. El C puede ser, la forma C que causa una enfermedad, pues son los que se multiplican y producen un gran número de células vegetativas en los alimentos y que posteriormente afectan a la salud del humano mediante una enterotoxina activa, por ejemplo las esporas en el intestino. Bueno, aquí les muestro una gráfica, esta es según la referente, la USDA y la FDA, las causas identificadas de estas de 1988 al 2002. Pues si nos damos cuenta, los peligros biológicos ya vimos que se dividen en parásitos, bacterias, virus y químicos, y la ponderación es mayor siempre para las bacterias, donde hay más dañinos, donde es en más contacto con el ser humano, y nos damos cuenta que es el 78%. Normalmente los peligros biológicos son por daño de agentes bacterianos, y posteriormente sigue por un mismo agente biológico, pero que suelta una toxina y se convierte en algo químico, y sería el segundo brote de un ETA, y posterior un virus y después los parásitos, ¿no? Bueno, ya se lo había mencionado esto que es la contaminación microbiana, que la fuente de contaminación pues es el agua, tierra, aire, las plantas, animales, los seres humanos, utensilios y equipos. Aquí nada más les pongo una pequeña foto donde se puede ver donde están unos chefs cocinando y muchos de ellos no tienen un cubrebocas y pueden ocasionar que tosan, estornuden y dentro de ellos estén enfermos y caigan en contacto del alimento, y lo cual el consumidor al momento de ingerirlo puede dañar una causa o enfermedad hacia él, ¿no? Asimismo ellos no usan un tipo de guantes de látex y nos podemos dar cuenta que también tienen manejo de equipo y utensilios. Puede que exista una contaminación cruzada donde de una forma puedan picar algo cárnico y en otra puedan picar una hortaliza y ya no se divida como una buena práctica de higiene, lo que puede ocasionar una contaminación cruzada, ¿no? Bueno, específicamente las características de los microorganismos, pues se los puse aquí en general, ¿no? Las bacterias pues es el grupo más grande de microorganismos y nos damos cuenta que ahorita en la gráfica que les presento pues es la causa mayor que produce un mayor de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Y existen miles de especies. Algunas especies son muy patógenas y otras no causan daño, nada más descomponen en el producto, en su olor, en su aroma y en su apariencia. Asimismo, crecen con las condiciones dependiendo de su temperatura, su pH y su actividad de agua, ¿no? Esto nos preguntamos casi la mayor parte de un tecnólogo en alimentos. Dicen, ¿qué factores te pueden afectar en el crecimiento microbiano? Y que ocasionen que estos agentes biológicos puedan ser más fuertes, ¿no? Bueno, existen dos factores, los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los cuales intrínsecos son aquellos factores que forman parte del alimento, como todo el contenido de nutrientes, proteínas, vitaminas que contienen un alimento, lo cual es de vital importancia para un producto y el microorganismo crezca más rápido. Asimismo, su acidez, que es su pH, y la actividad acuosa de ese producto. Los factores extrínsecos pues son aquellos factores que son externos al alimento, que le llamamos a veces factores ambientales, ¿no? Puede ser la temperatura y la cantidad de oxígeno que tenga este agente biológico. Aquí en la temperatura tengo que mencionarle que las bacterias alcanzan su mayor reproducción a temperaturas cercanas entre 25 a 37 grados centígrados. Y en el tiempo solo requieren
20 minutos para reproducirse instantáneamente en miles de ellas. Aquí donde menciono, por ejemplo, los factores intrínsecos, en la cantidad de oxígeno, pues existen bacterias que se reproducen en presencia de oxígeno y otras que no lo requieren, a veces se le llaman anaerobias y anaeróbicas. Bueno, aquí les hice una representación de la zona de temperatura de peligro biológico, donde vemos que el crecimiento es muy rápido. Les mencionaba ahorita de 20 minutos, que normalmente es lo que crecen las bacterias y se están reproduciendo en miles de ellas. Y les pongo ahí, los microorganismos se reproducen más rápido en temperaturas comprendidas entre los 40 grados Fahrenheit y los 140 grados Fahrenheit. A este rango de temperaturas se le conoce normalmente como zona de peligro. Aquí hablando más claro de unos organismos patógenos o peligros biológicos patógenos de mayor importancia que pueda haber, pues seleccioné estos 5, ¿no? que muy normalmente se dan casi en todos los países latinoamericanos. Es que es el Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, OH157, Salmonella, Staphylococcus aureus. Voy a hablarles un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, empezamos con el Clostridium botulinum. Aquí los separé en su enfermedad, los síntomas y periodo de incubación, la fuente, transmisión y característica de este microorganismo y cómo lo podemos controlar, ¿no? Que es demasiado importante. La enfermedad, pues esto, el Clostridium botulinum acarrea lo que es la enfermedad de botulismo, que viene siendo una intoxicación causada por la ingestión de toxina preformada, o sea que esté activa. Y los síntomas que puede haber, pues que empieza a haber una visión borrosa, una boca seca, dificultad para comer y una parálisis de los músculos respiratorios. Este se desarrolla durante 12 a 36 horas después de haber consumido el alimento contaminado. Algo muy importante del Clostridium botulinum es su mortalidad, debido a que es muy alta. Si no se controla, puede ocasionar la muerte instantáneamente durante ese tiempo de periodo de horas. Y cuando se recupera uno, que sí puede salvarse, su recuperación es demasiado lenta, puede durar unas semanas. ¿Qué fuente viene el Clostridium botulinum? Normalmente viene de la tierra y del tracto intestinal de los animales, incluyendo los pescados, vegetales y granos que contengan esporas. ¿Cómo se puede transmitir? Pues tiene que ser ingerida para causar la enfermedad, ¿no? Porque las esporas están presentes en todos los alimentos y para producir la toxina tienen que germinar y crecer hasta formar células vegetativas que en el ser humano pues se cargarían rápido, ¿no? Esas células vegetativas. ¿Qué características tiene este agente biológico? Pues, como les mencionaba, es un formador de esporas, son bacilos gram positivos y son termoresistentes. Pueden crecer bajo condiciones de anaerobiosis o concentraciones de oxígeno o bajas concentraciones de oxígeno. Su pH es mayor de 6 y su actividad pues es de 0.91 para prevenir su crecimiento, ¿no? Pueden crecer si se destruyen microorganismos competitivos, luego el producto se somete a un abuso de temperatura. Estamos hablando arriba de los 70, 90 grados centígrados. ¿Qué manera lo podemos controlar? Pues el producto para destruir las esporas es hirviéndolo con agua. Muy normalmente en los laboratorios se utilizan las autoclaves, donde usan temperaturas hasta arriba de los 120 grados centígrados y hacen que destruyan todas las esporas del microorganismo. Y en otras empresas lo que hacen cuando lo detectan es agregar un inhibidor para que ya no germinen esas esporas, bajando su pH y su actividad acuosa. Ahora vamos a hablar de la Listeria monocytogenes, ¿no? Esta enfermedad lo que acarrea la Listeria monocytogenes es la listeriosis, que es una fiebre mortal, un dolor de cabeza intenso, que acarrea náuseas, vómito y te puede llevar hasta estado de coma. Cuando hay una mujer embarazada puede ocasionarle su aborto y el periodo de incubación es de 6 a 24 horas.
¿Qué fuente de transmisión es? Es de los animales, humanos y el medio ambiente, que muy normalmente se da eso, ¿no? En el medio ambiente. Se encuentra en el agua y luego se considera como contaminados los elementos de origen animal y agrícola normalmente. Su manera de transmisión pues se asocia con el consumo de verduras y productos lácteos. En neonatales se puede transmitir de la madre al feto a través del útero. ¿Qué características tiene este microorganismo? Pues no forma esporas, es un bacilo gram positivo, muere a temperatura para pasteurización de 71.7 grados centígrados. Crece en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Puede crecer a temperatura de fracción de menos 0.4 o hasta menor. pH bajos previenen su crecimiento, menor de 4.6. Es extremadamente resistente en comparación con la mayoría de las células vegetativas. Soporta repetidas operaciones de congelación y descongelación. Sobrevive por grandes periodos en condiciones secas. Normalmente la listeria, si se encuentra en un lugar, una planta procesadora de alimentos, si se encuentra en un difusor de aire, es un ejemplo, puede que se hallen en otros difusores porque se propaga muy rápido por el medio ambiente. Su manera de control pues es un tratamiento térmico apropiado y mantenerlo su pH y su actividad aquosa bajas. Bueno, aquí yo me baso específicamente, como les mencionaba, un peligro biológico, y es el caso de Listeria monocytogenes 2013. A este se dio ahora en el mes de julio, fue publicado por la FDA en el 3 de julio del 2013, donde hubo un brote multiestatal de peligro biológico, que es la Listeria monocytogenes. Y fueron estas marcas, la Les Frites, Pet Frite y Pet Frite, que son quesos que se venden de manera entera o de manera en trozos, lo cual es muy consumido en Wisconsin, Estados Unidos. Menciona la CDC que son 5 personas infectadas con la misma cepa de Listeria monocytogenes, y la infección es nombrada como listeriosis, donde se ha identificado en 4 estados de Estados Unidos, en este caso, desde Indiana, Minnesota y Ohio. Los enfermos oscilan entre edad de 31 a 67 años, donde las infecciones se fueron presentando durante el mes de mayo y junio, y de las 5 personas, 4 fueron hospitalizados y una ya se reportó fallecida. Estos productos son distribuidos a nivel nacional a través de un punto de venta al por menor o venta al mayoreo, y así como en servicios de alimentos, ¿no? Y lo que sucedió, que la FDA, al demostrar que si había un brote de Listeria monocytogenes debido a este tipo de producto en venta, tuvo que parar el lote de venta de esa fecha y retirarla del mercado, donde la empresa se hizo responsable de retirar todo este producto para no ocasionar más enfermedades y un brote más de ETA en Estados Unidos, ¿no? La que puede causar la muerte, este tipo de producto, este tipo de agente biológico, debido a que es demasiado fuerte y puede ocasionar la tasa de mortalidad demasiado alta. Bueno, pasando a la Escherichia coli, que son tipos patógenos incluyendo la O157H7, pues esta enfermedad y los síntomas que acarrea es la gastroenteritis, que puede ocasionar diarrea, fiebre, y la ingestión con la cepa enterohemorrágica puede causar el síndrome hemolítico urémico y fallas renales, especialmente en niños de corta edad. Este periodo se da entre 12 a 72 horas, ¿no? La fuente de transmisión es el tracto intestinal de los humanos y los animales. ¿Cómo se puede transmitir? Pues la contaminación pues es fecal de los alimentos o de las aguas, ¿no? O una contaminación cruzada, que normalmente se da por esa contaminación cruzada de este agente biológico y que acarrea un brote de ETA. Como menciona, la contaminación cruzada de persona a persona o de persona a utensilio, ¿no?, que tenga contacto con el producto. El deficiente lavado de manos después del contacto con un producto o con el niño ha contribuido a la propagación de la enfermedad en guarderías, por ejemplo.
y la dosis infecciosa es muy baja y su transmisión se asocia con carne molida mal cocida. Es un claro ejemplo, ¿no? Que por ejemplo en la carne molida, que a veces que la están haciendo, que está todavía cruda, al momento de usar el equipo para producirla como carne molida, el operador tenía ese contacto con la carne, lo cual puede ocasionar que haya una contaminación cruzada con la persona hacia el producto o del equipo hacia el producto, ¿no? Las características del microorganismo, pues no forma esporas, es bacilo gram negativo y muere con calor suave. Suave nos referimos que arriba de 60 grados centígrados puede morir esta bacteria, ¿no? Crece bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas, así como los alimentos húmedos de baja acidez y a temperaturas mayores de 7 grados. Su temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 37 grados centígrados. Y para prevenir su crecimiento, pues los pH tienen que ser menores de 4.6. Pero aquí le puse, no lo subrayé, pero es mencionarles que la O157H7 puede sobrevivir a ese pH, ¿no? Su manera de controlarse, pues es teniendo una cocción adecuada del producto o de alimento, evitar una recontaminación, ya sea de persona a producto, persona a utensilio, utensilio al producto, ¿no? Manteniendo su pH bajo y una higiene adecuada de los manipuladores, ¿no? Que es lo referente de unas buenas prácticas de higiene o de manufactura. Hablando sobre la salmonela pues puede ocasionar enfermedades de salmoneliosis, que produce una gastroenteritis aguda que se caracteriza por súbitos ataques de cabeza, dolor abdominal, fiebre, diarrea, náuseas y vómitos. Y puede tener una deshidratación muy severa. En algunos casos puede llegar hasta la muerte, pero no se da rara vez, es más fuerte el agente biológico de la listeria, ¿no? Salmonela es más controlado. El periodo de incubación es de 6 a 72 horas, comúnmente entre 12 a 36 horas se le da casi en una persona enferma con salmonela. Su fuente es el tracto intestinal de animales domésticos y silvestres y asimismo los seres humanos. La manera de transmisión pues es la ingestión de alimentos que provienen de animales infectados o por alimentos contaminados. Principalmente se da mucho por el consumo de huevos, leche, carne y a veces mal cocidos o crudos. Características de este microorganismo, pues no forma esporas, es bacilo gram positivo, muere con calor sobre 60 grados centígrados, crece bajo condiciones anaeróbicas y aeróbicas en un rango de temperatura de 5,2 a 47 grados centígrados, pero su temperatura óptima es de 35 a 37. Para prevenir su crecimiento es igual, menor a 4.6. Sobrevive a procesos de congelación y deshidratación. Y su manera de controlarse, pues, es manteniendo su pH bajo y teniendo unas buenas prácticas de higiene. Y asimismo una buena cocción del alimento. Por último, aquí está el Staphylococcus aureus, lo cual es una enfermedad que es una intoxicación causada por náuseas severas, calambres y vómitos. A menudo se ha acompañado con algunas diarreas y rara vez es mortal. La aparición de síntomas es entre 1 a 6 horas y la enfermedad dura de 1 a 2 días. La fuente pues generalmente es el ser humano, debido a que el organismo se hospeda en las fosas nasales o en la piel. Ocasionalmente en vacas con uñas infectadas también se da, pero rara vez, casi es en el organismo donde se hospeda en las fosas nasales. Su manera de transmisión pues es la ingestión de alimentos que contienen enterotoxina estafilocóxica, donde los manipuladores de alimentos y una refrigeración inadecuada. En un periodo de 2 horas a temperaturas refrigeradas permite el crecimiento suficiente del microorganismo y a la producción de esta toxina inmediatamente. Las características del microorganismo es que no forman esporas, son cocos gram positivos, muere con calor sobre 60 grados centígrados y las enterotoxinas son muy estables al calor, por lo que puede que no sean inactivadas durante el proceso de una autoclave normal. Crece en un rango de pH entre 4 a 10, crece en una actividad de agua hasta el 0.85. Igual que las demás, crecen en condiciones aeróbicas y anaeróbicas y a un rango de temperatura de 7 a 48 grados centígrados. Estos organismos son resistentes a altas concentraciones de sal, hasta mayor de 15%. Y se requiere de 500.000 células por gramo para producir suficiente enterotoxina.
Y pues su manera de controlar pues es una higiene adecuada, una mantención de la temperatura cuando está caliente este producto para que muere este agente biológico, y es preveniendo que los manipuladores de alimentos presenten heridas, excluirlos de un proceso mejor, o si están enfermos también excluirlos, o que no tengan ese contacto directo usando cubrebocas, o que estén en otra área, no en contacto directo con el alimento. Bueno, ya hablando de otros agentes biológicos que son los hongos, pues estos se encuentran en la materia orgánica, ¿no? Que crecen en forma enredada, y su micelia pues está compuesta de muchos filamentos. Ahí está un ejemplo, por ejemplo, en un pan y en una naranja, donde ya tiene todas sus condiciones y sus nutrientes para que este hongo crezca, ¿no? Y principalmente lo que le ayuda es la humedad. Producen enzimas que afectan su textura, sabor y olor, como se lo mencionaba anteriormente, ¿no? Algunos producen antibióticos, algunos producen microtoxinas, y un hongo que es producido por el aspergillus, que se dan entre los cacahuates, cereales y harinas, y lo que acarrea algo conocido como la aflatoxina, ¿no? Que causa necrosis del hígado a dosis altas y cáncer de hígado a dosis bajas. Otro agente biológico que acarrea un brote, pero como mencionaba antes en la gráfica, que es muy poco a lo que se da con las bacterias, son los parásitos, que son mucho más grandes que bacterias, los hongos o virus. Estos son transmitidos por medio de quistes o huevos o larvas, ¿no? Se entierran en el tejido animal y humano. Estos no crecen en los alimentos, sino se reproducen dentro de ellos, ¿no? Aquí está un ejemplo, ¿no? Que es la Trichinella spiralis, que es transmitida como una larva. Esto se da normalmente cuando tú consumes carne cruda como la del cerdo, que en la del cerdo se da mucho porque es su huésped, es donde nace este huésped o este parásito, lo que puede ocasionar que viva en los intestinos de los animales y penetra la pared del intestino y llega a ciertos músculos, puede llegar hasta el ojo, a la lengua o a los bíceps, y puede permanecer mucho tiempo, o sea, durante el cuerpo, se tiene que mantener y se tiene que controlar eso hasta que la desaparezca. Esto se destruye a 76.7 grados centígrados. Bueno, por último, que son otro agente biológico, que por último es los virus, que son parásitos intracelulares, ¿no? Se multiplican en los alimentos y son más pequeños que las bacterias. Estos son submicroscópicos, ¿no? Para multiplicarse utilizan el mecanismo del organismo que ha invadido. Tiene un material genético dentro de una envoltura proteica llamado capside. A la partícula viral completa se le llama virión. Además que su material genético, que es el ADN, estos contienen la información que va a permitir su multiplicación inmediata y su sobrevivencia en el cuerpo humano, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no?, de virus, ¿no?, que es el norovirus, que produce una gastroenteritis, vómitos y diarrea por 2 días. Su fuente pues es el tracto intestinal de los humanos y es transmitido a veces por agua, contacto con superficies contaminadas, equipo, utensilios, y a veces pues con la otra presencia de otro enfermo que tenga esta enfermedad, ¿no? Son partículas redondas de ARN de cadena sencilla sin recubrimiento y son muy sensibles al calor. Y para evitar su propagación, pues estoy utilizando las buenas prácticas de higiene de los empleados y especialmente un buen lavado de manos, ¿no? Y algo que no debemos hacer, pues no comer mariscos de aguas contaminadas. Y si es así, pues que sean cocidos y teniendo un adecuado calentamiento de dichos alimentos. Ya para terminar esto y detener los peligros biológicos, yo menciono 4 pilares de los peligros biológicos para proteger que no exista ese brote biológico y existan enfermedades transmitidas por alimentos, que es el manejo de zona de temperaturas de los productos o de los alimentos para que no crezcan dichos agentes biológicos, una buena higiene personal, que no haya una contaminación cruzada,
Además que hay una limpieza, orden y desinfección o sanitización de las áreas. Cuidando todas estas diferentes etapas de un flujo de alimentos, cubren el seguimiento de estos 4 pilares, donde podremos estar seguros de que se minimizaron los riesgos de una contaminación biológica. Bueno, esto es todo. Espero que les haya quedado claro el tema de peligros biológicos. Muchas gracias.